La Voz Universal TV presenta. Educa COVID-19 con Daniel Pasquier. Educa COVID-19, su programa semanal. Por la gentileza de La Voz Universal, Radio 91.2 FM y La Voz Universal, canal digital. Estamos ya a más de un año de el inicio de la pandemia del COVID-19. Y obviamente el mundo se pregunta cuándo va a terminar, cómo vamos a salir de esto. Y es una preocupación no solamente a nivel boliviano o cruceño, sino a nivel mundial. Ya lo sabemos, hay consecuencias de salud. Claro, la primera, los infectados, los que van a terapia, la crisis de los hospitales, todo el sistema sanitario, los muertos, que seguimos contando, cientos, miles a lo largo de lo ancho del mundo. Entonces, detrás de la preocupación por el tema de salud está la preocupación por la reactivación económica. Con estas restricciones que hemos aprendido para manejar y controlar de alguna manera la expansión de la pandemia, pues muchas actividades se han visto limitadas, no se pueden desarrollar con tranquilidad, con normalidad. Y más todavía, ¿quién se arriesga o los que se arriesgan tienen que mantener un factor añadido de la pandemia para hacer cualquier inversión? ¿Qué voy a iniciar yo ahora como proyecto? Sí, no cuento con todo el personal, en cualquier momento se me van a enfermar, si no uno o dos, a lo mejor todos. ¿Qué pasa si se me muere alguno? ¿Qué responsabilidades tengo? Porque eso es claro, para pedir somos gallos. Ahora, ¿qué empresa, qué inversor corre esos riesgos? Porque el riesgo existe en mayor o menor grado, pero el tema es que con nuestras legislaciones complicadas y a veces muy antiguas, no adecuadas para los tiempos actuales y menos por una situación de emergencia como esta, pues le caen a uno nomás con el decreto o la ley de 1930 y chau empresa. O sea, la inversión, la promoción de empleo, sobre todo estabilidad económica en la sociedad boliviana, está muy condicionada por lo que se haga con el tema de salud, control de la pandemia. También tenemos que decir que esto debería ser entendido, no solamente pues por los que están arriesgando su inversión, por el interés de las regiones y del país en volver otra vez a crecer, sino por el gobierno, que lo debería de entender de esa manera. Menciono esto, aunque sea de pasada, porque mientras nosotros estamos preocupados por lo que mencionamos, el país está envuelto en un litigio de no acabar nunca. Hoy estamos porque me dijo no sé qué grosería. Mañana es porque me tocó el pecho. Pasado mañana es porque me pisó el dedo gordo. Después porque me escupió. Después porque no sé qué. Preocupados y enfrentados y tremendamente violentos por situaciones que en el fondo lo único que hacen es agravar nuestra situación y no ayudar a resolver la situación. Es obvio que en un clima
de intranquilidad, de violencias, de enfrentamientos, de peleas, pues no vamos a resolver más fácilmente nuestros problemas. ¿Qué es lo que pasa que no entendemos esto? Es que no nos interesa el futuro del país, es que no nos interesa tener una sociedad en paz para que trabaje, produzca, bueno, crezca, mejore, etcétera, etcétera. Y entonces sí, podríamos hablar de que estamos luchando contra la pobreza, la igualdad, eliminando la discriminación, etcétera, etcétera. Porque cuando hay un pan, difícil que 10 se pongan de acuerdo. Todos van a estar discutiendo y peleándose el pan. Pero si hubieran 10 panes, es obvio que la situación social mejoraría enormemente y los conflictos, fundamentalmente, posiblemente hayan desaparecido. Es lo que vemos en las economías grandes, en los países más avanzados desde el punto de vista también de los derechos, pero fundamentalmente de las economías más desarrolladas. Las partes, trabajadores, gobierno y empresarios, se sientan regularmente en cada empresa, en cada región, etcétera, etcétera, a analizar los principales temas. Y de común acuerdo, no a ver quién gana, a ver quién se lleva la torta, de común acuerdo, analizando técnicamente tema por tema, se van tomando decisiones a veces de largo plazo que dan una estabilidad enorme a esos países. Puede venir un terremoto, viene un volcán, viene una pandemia. Todo parece que como que llega y se encuentra una estructura social y política muy armada y eso aguanta y van resolviendo los temas y eso sigue avanzando, no se para. Nos hace falta madurez en el país, madurez política y madurez también, no solo en el gobierno, sino en la ciudadanía, para entender que vamos a ir mejor compartiendo criterios, opiniones, respetando las opiniones de los demás y sacando lo mejor de entre todas las opiniones, pues algo para todos. No quisiera ser pesimista ni negativo en esto, pero creo que nos falta mucho. Nos falta mucho. E insisto, mucho tiene que ver el gobierno. Mucho. Porque se ven actitudes que en vez de intentar aplacar los ánimos, serenar los ánimos, pues no hacen más que encender más bien las diferencias y como que provocar ya, venga, métanle, a ver quién da el primer puñete. Esta es una actitud casi infantil. Provocar que entre los iguales anden a peleas, en vez de tratar de buscar que eso más bien disminuya, que se vaya aplacando. Bueno, esta es la introducción en este momento a este programa de Educa COVID-19. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos. Educa COVID-19 con Daniel Pasquier. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Ustedes saben quién fue Mao Zedong? Les comento que yo no tenía ni idea, pero según el libro Un siglo para juzgar, él fue un presidente comunista, fundador de la República Popular China, además que fiel seguidor de Stalin. Este es el tema de hoy y quien nos lo va a comentar es el doctor Alfonso Mancilla, quien obtuvo una beca por el gobierno chino, estudió diplomacia y tiene un máster en política internacional. El maoísmo es una expresión del totalitarismo, que es un ideal, aunque perverso y destructivo, todo lo contrario a lo que es la democracia, estableciendo sobre la sociedad un control absoluto. Entonces,
podríamos decir que Mao y Stalin fueron los más totalitarios de toda la historia. Nuestro expositor Alfonso Mancilla llegó a China para ver de cerca cómo evolucionaba este régimen en el año 2008, que en ese entonces se desarrollaban los Juegos Olímpicos, donde China mostraba su gran poderío. La clase obrera china, al haber sido alentada por el comunismo a una guerra civil, sufrió muchísimas derrotas, pero también se convirtieron en el motor de la economía, como también en una clase cada vez más resentida, odiada y olvidada. Según el Banco Mundial, las riquezas de China en el año 2016 estaban concentradas en un 0,4% del total de las familias, abarcando un 70% de la riqueza nacional. Es increíble cómo el comunismo ha podido llegar tan lejos, influenciando de una manera negativa a las personas. Los espero en la siguiente cápsula, donde vamos a seguir aprendiendo de esta interesante historia. Educa COVID-19 con Daniel Pasquier. Seguimos con nuestro programa Educa COVID-19. Un punto importante que quiero que compartamos. Es decir, entramos en una pandemia de una manera rápida, con el desastre en un lado, en el otro, que no debemos olvidarlo. No debemos olvidar que del Trinidad nos llamaban para pedirnos hasta paracetamol, porque no había nada. Y allí la gente estaba cayendo en la calle. No estaba cayendo de tomar trago, estaba cayendo porque estaba con enfermedades, el COVID, ya respiratorio, con dificultades respiratorias, y bueno, más de uno se moría pues en la calle. No olvidemos esto. Eso fue la entrada a la pandemia. Pero tengo que transmitirles una experiencia también que tenemos que aprenderla, y es que los países más avanzados están encontrando la salida de la pandemia tan difícil como la entrada. No es fácil decir ya se acabó todo, porque no se ha acabado nada. Ahora, ¿cómo vamos volviendo a la normalidad? Se ha convertido en algo tan complejo como cómo paramos esta pandemia. Entonces no es una decisión que de pronto se reúnen 4 ministros y dicen, listo, a las clases, todo a trabajar, se quitan el barbijo. No, no es así la cosa. Esto tiene un trasfondo biológico, complejo, y se está encontrando, que es la experiencia que quiero que aquí nosotros aprendamos, recibamos y tengamos en cuenta, de que salir de la situación de la pandemia va a ser tan duro o más duro que cuando entramos a la pandemia. ¿En qué momento levantamos las limitaciones a los locales nocturnos? Porque claro, los locales nocturnos quieren que ya se dé la orden de que aquí a beber hasta que aparezca el sol, o qué sé yo, o que siga la música, y no solo pues los locales nocturnos, qué sé yo, los grandes negocios, los supermercados, la apertura de tantas empresas que están ahora con horarios cambiados, todo el tema del transporte. Bueno, ¿hasta cuándo recogen gente? ¿Hasta cuándo no recogen gente? Es tan difícil salir de la pandemia como el haber entrado en la pandemia. No lo podemos olvidar esto. Y traigo un ejemplo que es el de Dinamarca, porque ahorita todos estamos mirando qué pasa con Dinamarca. Un país que está en el orden del 90% de vacunado completo, o sea, no que me pincharon, no que la primera dosis, que no llegó la segunda, no, nada de eso. Están ya vacunados completamente, y más del 90% de los mayores de 60 años. Es decir, que las personas en mayor riesgo ya están protegidas. El caso de Israel, ya han recibido los mayores de 60 años hasta la tercera dosis. Porque más allá de la discusión
que sí sirve, es que pues aumenta la respuesta inmunitaria. Las defensas son mayores, hasta 50 veces más. Entonces, mientras se discuten cosas secundarias, ellos ya, ya le pusieron la tesa a los que tienen más riesgo. Por supuesto, enfermos, que tienen enfermedades de base importantes, pero la edad también, que es una condicionante importantísima. Entonces, mientras, es verdad, se sigue aprendiendo sobre algunos aspectos, se van tomando medidas. Países con el 90% de vacunados y más del 90% de los de 60 años ya. Y cuando digo hay países que están alrededor del 90%, algunos están desde los 18 para arriba ya con esos porcentajes y otros están desde 12 años para arriba. Entonces tienen a la población prácticamente inmune. Siempre habrán los casos del que no tienes un sistema inmunológico sano, competente para reaccionar y que a pesar de que lo vacunen 2, 3, 4 veces, sigue siendo débil y se infectará y tendrá un cuadro más o menos grave. Pero ya son las minorías, son pocos. Lo importante es eso que hemos hablado tanto tiempo, de la inmunidad en rebaño. Es decir, que la mayoría tengan suficientes defensas como para resistir la enfermedad, pero servir también de transportadores de virus, porque pueden tener de nuevo infecciones, pero ya no se enferman gravemente, pero van infectando a los demás, de tal manera que todos nos vamos ayudando infectándonos de a poco. Recibo el virus, me infecto, genero mis defensas, pero no llego a tener una enfermedad grave. Esa inmunidad comunitaria, esa inmunidad rebaño, es la que tenemos que conseguir. No hay todavía en nuestro país, que es del que nos tenemos que preocupar ahora, ni posibilidad, ni lejos de que estemos en una situación de ese tipo. Y yo vuelvo a repetir, lo siento mucho tener que repetir esto. La clave, en la ciencia no se puede mentir. En la ciencia no se puede mentir. Es más, el que miente alguna vez queda expulsado del círculo científico de por vida. Nunca más ni nadie lo contrata, ni nadie lo llama, ni nadie le hace caso. Entonces la transparencia en la información, la veracidad de los datos es clave. Esto tiene que ser acompañado por la palabra de los gobiernos, de los estados, que digan la realidad de la situación en cada país. Nos sorprende mucho el discurso de funcionarios en Bolivia, que todo es viva la pepa, ya como si esto lo hemos controlado, nos sobran vacunas, ya no se quiere vacunar la gente. Oiga, pero si el que no se vacuna es un peligro, ya lo hemos dicho, para los demás. Entonces hay que convencerlo, pues hay que ver cómo se hacen campañas de concientización, no solamente con sacar un letrerito en la tele. No. Hay que buscar maneras para llegar a la gente y explicarle mejor, explicarle más, convencerlo, no se lo va a forzar, pero convencerlos de que lo mejor es que se vacunen. Entonces, no es, ya todos los que querían ya se vacunaron. Y ahí está el 60%, el 70% que no lo entiende, no quiere, no le da pelota. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Mientras que no se resuelva eso, no sirve de nada que el 25, el 30% esté vacunado. A ver si lo entendemos esto. Y fundamentalmente esto lo tiene que entender la gente que está dirigiendo el control de la pandemia. No podemos darle la misma falta de seriedad al tema de salud que lo que le dan los políticos al tema político, que dicen cualquier cosa, prometen cualquier cosa, cumplen lo que les da la gana.
No es así. Estamos ante un tema complejo de salud pública. Y esto lo primero que requiere es manejar datos, cifras, con transparencia, diciendo la verdad siempre y tomando decisiones en base a esos datos, no en que me dijeron, lo oí, en Argentina están haciendo lo mismo, no es así la cosa. Es imposible, por ejemplo, uno ve Cuba, 1.700 muertos. Es imposible, pues eso. Si se está muriendo de hambre, ¿cómo no se van a morir de COVID? Nicaragua, Venezuela, es una risa, pues, esas estadísticas. Ojalá nosotros no estemos en lo mismo. Ojalá no estemos nosotros en lo mismo. Porque para eso no hay que ser de derecha, ni de izquierda, ni neoliberal, ni socialista. Hay que ser íntegros, verdaderos, sinceros, honestos. En Argentina hay un gobierno de ideología similares a la de Bolivia y sin embargo al final han cedido en el tema de las vacunas. Es decir, vamos a comprar vacunas, vamos a conseguir la vacuna, aunque ya metieron la pata al principio, pero no han seguido en lo mismo. Ahora han recibido en estos últimos días, han alcanzado los 70 millones de vacunas. Bueno, con eso hay por lo menos para tener a la mitad de la población totalmente ya vacunada. Pero es con cosas grandes, con cifras grandes. Lo hemos dicho también en otra ocasión. El control de la pandemia y el cómo vamos a salir bien o mal de esto, o más dañado o menos dañado, es responsabilidad absoluta de los gobiernos, que hacen honestamente por luchar contra el COVID-19. Porque hay estados, 100 estados por ahí, que todavía andan en el 1 y el 2% de vacunados. ¿Eso es la culpa de quién es? No me diga que son de los pajaritos, los loros, no tiene nada que ver aquí. Es la incapacidad de cada gobierno en esos países. Porque no es ni siquiera un problema de plata. Porque hace falta plata, es verdad. Pero ¿por qué estamos yesca? Pues no es por culpa del COVID. Estamos yesca porque no paramos la corrupción, porque seguimos tirando plata en cosas que no deberíamos de tirar. Es una sorpresa cada día. De pronto nos enteramos que el municipio de Santa Cruz tiene presupuestado más plata en publicidad que en educación, que en cultura, que no sé. Entonces, ¿cómo vamos a ir adelante con esto? ¿Para qué publicidad? Si el señor que está ahí ya fue elegido, pues haga su gestión. ¿Para qué quiere publicidad? Con que su mujer le diga que lo quiere y que lo ama, suficiente. Pues no es que todo el mundo lo tiene que querer, le tiene que reír los chistes y lo tiene que sacar en hombro. Paremos el despilfarro al cohete. Al cohete. Dediquemos los recursos a donde hacen falta, de verdad. Salvemos vidas. Eso es lo primero. Bueno, el ejemplo de Dinamarca, que digo, lo están todo el mundo observando, porque está sirviendo un poquito de ejemplo de qué se puede hacer, qué no se debe de hacer, pues deberíamos también nosotros tenerlos en cuenta. Repito, países con su población prácticamente totalmente vacunada, y que tienen dificultades para salir, a ver cómo salimos de esto. Porque de pronto dicen, bueno, ya, se quita todo el mundo el barbijo y de nuevo empiezan a subir las tasas de infección. Inglaterra, país avanzadísimo, dijo ya, hasta decretó el día, no sé cómo le llamó, el día de la libertad o el día de no sé qué, en el mes de julio. Y bueno, otra vez barbijo, otra vez de todo. Porque más infectados, miles de infectados, otra vez los hospitales llenos y otra vez los muertos. O sea que no es esto así nomás de fácil acertarle.
a una buena decisión. Con esto vamos a hacer nuevamente una pequeña pausa para que podamos darle paso a nuestros anunciadores, a nuestros auspiciadores, con los cuales, gracias a ellos, seguimos adelante con este programa COVID-19, Educa COVID-19. Educa COVID-19 con Daniel Pasquier. Bienvenidos una vez más a este encuentro con la historia, que cada vez nos introduce más a este mundo tan interesante como es el arte de gobernar los estados. Nuestro expositor el día de hoy es el doctor Roberto Barberí, escritor, abogado, ex ministro de Estado y catedrático. En esta ocasión él nos habla sobre la vida de Lenin y por qué llegó a ser un líder tan radical. Según lo que nos dice el doctor Barberí, el mito de Lenin tiene mucho que ver con la historia de su hermano mayor, quien fue ahorcado acusado de asesinar al zar Alejandro III. Este episodio fue uno de los que marcó la vida de Lenin, quien en ese entonces solo tenía 17 años. En 1902, Lenin escribe un libro llamado ¿Qué hacer?, donde propone la siguiente tesis: necesitamos un partido fuerte porque las masas son débiles, que nos permita llevar al pueblo a una revolución socialista. ¿Sabían ustedes que el verdadero nombre de Lenin era Vladimir? Bueno, él quiso que lo llamaran Lenin en alusión al río Lena, que es el más largo de Rusia. Y con esto concluimos nuestra cuarta cápsula de Un siglo para juzgar. Conmigo será hasta la próxima. Educa COVID-19 con Daniel Pasquier. Estamos en la fase final de su programa Educa COVID-19. En resumen, vamos a decir que el mejor escenario para la pandemia en Bolivia y en cualquier lugar ahora es haber alcanzado altos índices, altos niveles de vacunación. Y no dejar atrás a los que no quieren vacunarse. Hay que llegar a convencerlos de alguna manera. Muchas medidas se han tomado en otros lugares. Bueno, no la van a forzar, no lo van a fusilar a un tipo para que se vacune. Pero usted no vuelve al trabajo hasta que no se resuelva esta situación. Porque usted es un peligro para los 99 que ya están vacunados, pues usted solito puede estropear todo. Entonces, hay países donde a partir de tal número de operadores o de trabajadores, la empresa puede retirar a los no vacunados. Y se buscan maneras de compensarlos, bueno. Los cambian de lugar para que no estén donde hay más gente, sino que estén a lo mejor trabajando aislados en una oficina, en un lugar con menos gente. En fin, 1000 maneras. Pero la primera condición, en el mejor escenario para todos en cualquier lugar, es tener la mayor parte de la gente vacunada. Y seguir, pues, cuidando las medidas básicas que hemos repetido tantas veces en este programa y por todos lados pues se repite. El peor escenario es casi el que tenemos nosotros. Es decir, todavía bajas tasas de vacunación, mucha gente que por ignorancia más que otra cosa, pues no se vacuna. No es que se resista, pero no se vacuna. Es ahí donde debe intervenir un poquito la imaginación y cambiar la estrategia. No decir, vaya usted a la FEXPO a vacunarse, haga cola, no sé cuánto. Habrá más bien que llevar los equipos a los barrios. Bueno, pues y en su casa, esos señores, esa gente, pues habrá que vacunarla. Porque se hará ya raro el que llegando usted a su casa, a su puerta y decirle, mire señora, somos del grupo de vacunación, le vamos a vacunar porque es para usted lo mejor. Dudo que alguien diga, no, a mí no me vacunan. Hay gente que lo dirá, pero es la mínima. Es la gente que carece de información, de formación. Gente sumamente ignorante.
En otras partes se dan que los más sabios, algunos de los más sabios dicen, no, me vacuno porque no sé qué. Pero para nosotros al revés, es el que menos sabe el que se va a resistir a la vacunación. Tenemos que alcanzar mayores tasas para que preparemos la salida de esta pandemia. Esto quiere decir, y es una recomendación que es aplicable a todo el mundo, es decir, tenemos que tener la mente abierta, sobre todo los responsables, los funcionarios, el gobierno, a oír sugerencias e inmediatamente tratar de resolver los temas. Tener la mente abierta, no tener esquemas rígidos. Y menos, obviamente, decir, no, porque mi amigo dijo que esto es... No, aquí no es consejo de amigos. Tiene que ser gente experta, gente que conozca del tema. Tiene que ser gente profesional. Esto no puede dejarse a, qué sé yo, iba a nombrar a los cocaleros, pero no es cuestión de cocaleros ni no cocaleros. Este es un problema de salud pública. Y es con eso lo que hay que tomar decisiones y tomar. Estamos finalizando este programa. Estamos finalizando este programa. No podemos olvidarnos que el grupo etario de mayor riesgo son los mayores. Por favor, el gobierno, el sistema de salud, el sistema sanitario, tiene que concentrarse en la gente malnutrida, en la gente con enfermedades de base, la gente mayor. Y eso no es que esté en el campo toda, está en las grandes ciudades, está en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, está en los barrios, que viven mucho peor que en el campo. Porque en el campo encontrará siempre un guineo, un plátano, una yuca. Y a veces en los barrios, en Santa Cruz, en los barrios periféricos de las ciudades grandes, pues no hay ni para una yuca cada día. Entonces, orientemos bien. Para terminar, yo quiero solamente recordarles algo que es positivo, para no terminar con esta perorata de cosas que nos llaman a la conciencia y que hay que tener en cuenta, bla, bla, bla. Vamos a convivir por muchos años con el COVID-19, porque con estas estrategias de irlo debilitando, pues lo vamos a tener como una gripe normal, como un virus más que será o no estacional. Tenemos que llegar a eso, pero va a quedar, porque además se ha demostrado hace 3 días de que existen virus iguales de forma natural. Lo han encontrado creo que en Corea o Laos, no, en Laos, en unas cuevas por allá, en algunos animales hay virus de esta familia que generan enfermedades respiratorias agudas en forma natural. O sea que vamos a tener esta y probablemente el COVID-20 y el COVID-21 y el COVID-30 y el COVID, qué sé yo, o variantes del 19, pero lo tendremos controlado y va a ser como una gripe y además una enorme alegría de que el laboratorio Merck hace horas prácticamente ha anunciado que tiene una píldora para evitar que el COVID llegue a los cuadros graves que hemos conocido. O sea, si no es con vacuna, usted va a tener una medicación efectiva, segura, que ya está en la última fase, pero ya está tan segura del resultado que ya ha pedido a las autoridades americanas la autorización para industrializarla. La está industrializando, ya la está produciendo en cantidades para venderla. Veremos, obviamente, cuánto es el costo, etcétera. Pero cada vez más tenemos un arsenal para defendernos del COVID-19. Esto ha sido su programa Educa COVID-19 por esta semana.
Muchísimas gracias por su atención. No se olvide, nos puede seguir por todas las redes sociales, a través del Face, el YouTube, también el Instagram, la radio, el canal. Siga Educa COVID-19. Tiene todas las opciones a través de las redes sociales. Muchas gracias. Educa COVID-19 con Daniel Pasquier.